Evolución del Parlamento británico. Desde antes del siglo VII al siglo XI, hombres con mucha influencia se reunían para dar consejos al monarca sobre cómo reinar. Esto es un antecedente al Parlamento. El primer antecedente a una constitución que tenemos es en 1215 con el rey Juan I. En Inglaterra, la relación entre el rey y los consejeros se convirtió en una lucha por el control. Forzado a firmar la Carta Magna, fue la primera vez que un monarca reconociera formalmente los derechos de sus gobernados. Un magnate llamado Simón de Montfort inició una rebelión contra el rey Enrique III, intentando disminuir su poder. Después de vencerlo, llamó un parlamento en 1265 que dio base para futuros parlamentos, en el que se incluían 2 caballeros por condado y 2 burgueses por territorio inglés. Con el rey Eduardo I en 1295, convocó un parlamento conformado por nobles y clérigos para discutir principalmente sobre los impuestos. Fue un modelo para futuros parlamentos. En el siglo XIV surgieron las 2 cámaras del Parlamento, la Cámara de los Comunes, identificada con el pueblo, y la Cámara de los Lores, conformada por nobles y miembros del clero. Carlos I fue nombrado rey en 1625. Él, de 1629 a 1640, pretendió gobernar sin la autorización del Parlamento. Esto conllevó a mucho enojo por parte del Parlamento, por lo que en 1641 rompen relaciones, provocando un año después la Primera Guerra Civil Inglesa. Fue hasta 1649 cuando el general Oliver Cromwell tomó el poder después de decapitar a Carlos I, y en 1660 el Parlamento y la monarquía se restablecieron ya que no había. En 1688 hubo un enfrentamiento con el Parlamento por despotismo. Sin embargo, al monarca le sangra la nariz y tomándolo como una señal de que perderá la batalla, huye y escapa, por lo que se llama la Revolución Gloriosa, ya que la única gota de sangre que se derramó fue la de la nariz del monarca. Los vencedores ponen a Guillermo de Orange como gobernante. Él forzado a aceptar el Bill of Rights de 1689, poniendo formalmente un límite al monarca y estableciendo la supremacía del Parlamento para la creación de leyes. A lo largo de la historia, hubo debates y enfrentamientos de los comunes contra los lores en materia de impuestos. En 1909, los lores rechazan el impuesto señalado por los comunes, esto creando una crisis política. En 1911, la ley del Parlamento quitó la facultad a los lores de decidir sobre los impuestos, dejando solo a los comunes bajo la idea de que en ellos reside el pueblo. Desde su origen, los lores se transmitían el cargo de padre a hijo a través de títulos hereditarios. Sin embargo, necesitarían un cambio, y no fue hasta 1958 cuando una ley cambió el carácter de título hereditario a título vitalicio, aunque sin extinguirlos completamente. En 1999 terminó por completo el derecho a títulos hereditarios, intentando tener una Cámara de Lores más democrática y representativa. En cuanto a la participación femenina en el Parlamento, todo comenzó con la activista Millicent Fawcett, quien desde sus orígenes luchó por el voto de las mujeres fundando la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino en 1897. Junto a esos esfuerzos, las hermanas Emmeline Christabel y Sylvia Pankhurst fundaron la Unión Social y Política de las Mujeres. Combinados los esfuerzos políticos, fue hasta 1918 que se crea la Ley de Representación, facultando a mujeres mayores de 30 años a votar, creando que Nancy Astor fuera la primera mujer en formar parte del Parlamento un año después. Y en 1921, tras 60 años de campaña, la ley facultó finalmente a ambos géneros a votar a los 21 años. Esta fue una breve recapitulación de la extensa historia del Parlamento. Recordemos que la figura del monarca representa hoy en día una figura solemne y la imagen de un Estado. Fin.